Bendiciones, amada iglesia. Les agradecemos el unirse nuevamente con nosotros a una transmisión de Remanente Fiel, Renuevo de Dios desde casa. Verdaderamente estamos muy gozosos, ya que el día de hoy tenemos nuevamente el privilegio de contar con la presencia del pastor Daniel, del pastor Gabriel. Usted recordará que la semana pasada iniciamos con un breve estudio con respecto al tema de la salvación. Por ahí nos planteamos diferentes preguntas en donde queríamos llegar, ¿verdad?, a estudiar y a llegar a las profundidades de la escritura con respecto a si la salvación se pierde o no. Entonces, gracias por todos sus comentarios que recibimos en la semana. La verdad que ha sido de mucha bendición para nosotros. Entendemos que ha sido también de mucha edificación a sus vidas, así es que, repito, les agradecemos mucho por cada uno de esos comentarios que nos hicieron llegar a través de diferentes medios. Así es que, sin más preámbulo, Dios te bendiga, Pastor Dani, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Dios los bendiga y gracias por el privilegio y la bendición que tengo otra vez de que me permiten la invitación de estar con ustedes. Muchas gracias. Pastor Gabriel, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas noches, amada iglesia y todos los que nos siguen. Muy grato poder llegar hasta donde está usted. Amén, aleluya. Pues como les comentábamos, hace 8 días hicimos un compromiso con usted para poder tener esta segunda parte de este estudio con respecto a la salvación. Así es que usted podrá recordar, aquellos que nos siguieron en la semana pasada y ustedes, pastores, podrán recordar que nos quedamos precisamente en el orden de la salvación, ¿verdad? Y por ahí me parece que empezamos a hablar con respecto al primer punto de este orden de la salvación. Y por ahí veíamos lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 17. Repito, Hechos capítulo 16, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y yo le voy a invitar que si tiene ahí su Biblia, por favor subraya esta parte final. Anuncian el camino de salvación. Perdón, pastores, quisiera hacer un paréntesis acá para poder hacer una oración antes de continuar con este estudio. ¿Les parece? Sí, amén. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro, oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos, de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque hay ese anhelo, ese deseo ferviente en nuestros corazones de conocerte más, de que tú nos hables, Señor, hoy en esta noche. Yo sé que todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión también tienen ese mismo anhelo, tienen ese mismo deseo, Padre. Así es que te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables hoy en esta noche, que te muevas con libertad en medio de cada una de nuestras vidas. Derrama de tu sabiduría, de esa inteligencia que solamente proviene de lo alto de tu trono. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues muy bien, como les decía, Hechos 16, 17, esta parte final es para mí trascendental y sería como el primer punto o el primer paso, ¿verdad?, con respecto al orden de la salvación. Y yo me gozo en esto porque ciertamente hoy en día hay muchas personas que Dios ha levantado con este hermoso ministerio del evangelismo. Y son precisamente ellos los que nos han compartido en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad?, ese anuncio de las buenas nuevas de salvación. Así es que ese sería para mí el primer punto con respecto al orden. Alguien anunciándonos el camino de salvación. Y repito, esto lo podemos ver durante la historia, ¿verdad?, del cristianismo, en donde todas las personas que habían aceptado a Jesucristo en su corazón no se quedaban solamente callados con ese mensaje, con esas buenas noticias, sino lo que intentaban hacer, ¿verdad?, era llegar hasta cualquier rincón para poder expresar lo que Jesucristo había hecho en su vida y en su corazón. Así es que damos gracias a Dios por todas y cada una de estas personas que tienen, ¿verdad?, y que son pues digamos que esta voz de parte de nuestro Señor anunciando que hay un camino de salvación. No sé qué opinen ustedes, pastores. Pues yo sí quiero mencionar respecto a algo que acabas de mencionar, Pastor Luis.
respecto a las personas que nos han anunciado de alguna manera el Evangelio y que gracias a Dios nos llegó. Pero sirva también esto para que podamos entender que cuando se habla del Evangelio, no tenemos que irnos hasta lo último. Ya lo primero que decimos es que mira, deja de sufrir porque vas a tener una vida eterna y esto, lo otro. Lo primero que tenemos que enseñar es la base, el fundamento. Y justamente aquí lo que habla Hechos 16, 17, dice, está siguiendo a otros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Entonces, nosotros tenemos que considerar que somos privilegiados en algún momento de ser portadores de esta palabra, ¿verdad? Y cualquiera que predica esto, cualquiera que enseña esto, debe sentirse privilegiado de ser portador de este anunciamiento de la salvación. Por eso es que vuelvo a mencionar. Pero también tenemos que entender que lo primero es lo primero, y valga la redundancia, sino que no podemos hablar de un algo, primero futuro y demás, ¿verdad? Cuando lo primero es entender este anunciamiento, este primer paso de saber que cuando alguien viene y nos anuncia este evangelio, es porque trae algo tan hermoso y tan profundo, tan trascendental y que va a abarcar más allá de solamente ese pequeño momento que nos están anunciando, ese camino de la salvación. Por eso es que la semana antepasada o la vez anterior que tuvimos este punto, realmente veíamos ahí, anuncian el camino de la salvación. O sea que el camino tiene un principio, pero también tiene un final. No solamente es quedarnos en un principio. ¿Amén? ¿Quieres decir algo, Pastor Daniel? Sí, algo que quisiera enfatizar, que no creo, no considero yo, que sea solamente algo referente al evangelista, porque esto se refiere a que cuando Dios le da la visión a los apóstoles de trabajar, ellos les dan ese plan, ese camino de salvación, y les dice, enseñen todas estas cosas, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ahí participa el apóstol. También, si se dan cuenta, participa el evangelista, pero también participa el maestro, porque le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti, de la doctrina, enseñando esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Entonces, si se dan cuenta, los profetas dicen que anunciaron esta salvación tan grande. Quiere decir que no es algo que solamente sea competente del evangelista. Pero el punto central que yo miro es que dicen, les anuncian el camino de salvación. Quiere decir que alguien me tiene que anunciar el camino para que yo empiece en esta salvación. Si yo lo enfoco a las personas que lo hicieron, voy a perderme en un momento dado de saber que yo necesito primero que me lo hablen a mí, que me lo transmitan a mí. Entonces, para que empiece un camino de salvación o empiece un desarrollo de la salvación, alguien tiene que hablarme. Por eso decía el Señor, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Entonces tenía que haber precisamente una voz externa, que alguien nos tenga que hablar, y tenemos que abrir el oído para poder escuchar de esta salvación, no solamente del momento que fuimos evangelizados, sino en el desarrollo que nos fueron dando para alcanzar una salvación tan grande, incluso hasta por medio de la leche espiritual, para que por ella creciéramos para salvación. O sea, la salvación no se va a quedar en un solo paso o en un solo acto de fe como lo estábamos mirando la semana pasada, sino que es todo un proceso de desarrollo y de completamiento y de trabajo de Dios para formar en nosotros la evidencia de una salvación. No solamente un regalo de decir, soy portador de un regalo, sino ahora mi vida es la evidencia de la salvación de Dios mismo en la transformación que Dios va haciendo conmigo mismo. Eso es lo que quería comentar. Sí, y también considerar que estar dispuesto. Si yo no estoy dispuesto, pues prácticamente yo tengo que estar consciente. El que tiene esta necesidad, para poder recibirlo, realmente tiene que estar dispuesto. Y obviamente saber. Es como cuando el eunuco estaba leyendo, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Entonces alguien vino y le explicó, ¿verdad? Y pudo entender.
Así es de que vino ese anunciamiento muy Ok. trascendental. Así es. Entonces, para que haya ese anuncio, tiene que entonces venir la siguiente etapa de alguien que lo reciba. Dios ofrece la salvación, pone a sus siervos para enviar esa salvación, para anunciar ese camino, pero ahora viene la etapa de que yo reciba esta palabra o que me sea grata o que yo la acepte. No sé qué piensan de eso, Pastor Luis. A mí me gustaría comentar algo final del punto uno y que creo que es pues de mucha edificación para nosotros, ¿verdad? Y que debemos de compartir con la iglesia en general, en donde tenemos que ver la grande responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de hablar de estas buenas noticias de salvación, ¿no? De seguir mostrando este camino de salvación. Como bien lo comentaba el pastor Dani, esto no se limita, ¿verdad? No se acota solamente a los evangelistas, sino que todos como iglesia tenemos que tener y asumir esta responsabilidad para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Básicamente sí, porque, perdón, básicamente porque la misma palabra de Dios nos enseña que debemos dar de gracia lo que hemos recibido, ¿no? Sí. Entonces, no podemos quedarnos. Y creo que todos los oyentes hemos de alguna manera recibido esto. Entonces, también nosotros, sí, mencionaba, para también ser anunciadores de esta salvación. Ujú. Algo muy importante que tiene que ver mucho con esto para ser un anunciador, yo creo que sí tiene que haber una preparación y una capacitación. Veo que, por ejemplo, a veces queremos ser transmisores del evangelio como el Gadareno y queremos tener el evangelismo del Gadareno. Y a veces decimos, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero no les dijeron anuncia el evangelio. Solamente le dijeron, ve a tu casa y cuenta tu testimonio de cómo primero con tu familia tienen que empezar a mirar cómo has cambiado verdaderamente y da el testimonio de cómo has cambiado. Y a veces lo confundimos con creer que eso es el evangelismo afuera, ir a contar nuestro testimonio a todas partes. No vamos a contar nuestro testimonio, vamos a contar a Jesús, vamos a hablar de Jesús, vamos a transmitir a Jesús, pero precisamente este tipo de temas son los que nos van a evidenciar verdaderamente cuántas dudas tenemos, cuántos hoyos hay de las cosas que creemos que tenemos claras y que a la larga no vamos a saber cómo responder o cómo contestar en situaciones que van a ser difíciles. Por eso cuando ya hubo un discipulado de parte de Jesucristo en los apóstoles, dice que tomó a los discípulos y los apostoló, es decir, que ya discipulándolos y dijo, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado, que, o sea, se convirtió la doctrina, se convirtieron en mandamientos que tenían que obedecer para poderlos recibir ellos. O sea, por eso es que, aunque lo podemos decir que sea para toda la iglesia, tenemos que entrar empecemos a llegar a ser como el maestro que es el Señor Jesucristo y empezar a transmitir la doctrina y la enseñanza que ya nos dieron para que la podamos transmitir a otros. así Sí, es. es justamente lo que después nos marca Hechos 13:20. Hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, vea, prácticamente ahí ya nos habla en el versículo anterior de Hechos 16, el anunciante, pero este es ya que prácticamente va a estar enviada esa palabra de salvación a través de estos anunciantes. Este sería para mí como que el segundo paso, ¿verdad? Para poder entender que no nada más es de tirar la semillita así ya y punto. No. ¿Qué dices? Así es. Así es, eso es lo que a mí me llama la atención, el saber que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, potestad de llegar a ser hechos hijos, o sea, le habla de un proceso para poder hacerlo, pero hay quien lo recibe y hay quien no lo recibe. Dios no va a tener problemas en un momento dado en hacer a un lado y buscar a otro. Tú no quieres, ven, empiezo a buscar otros que realmente quieran. No quisieron venir ser invitados a las bodas, ahora voy a invitar a estos. Vayan y busquen, porque estos no eran dignos. Entonces la indignidad radica en si estoy preparado o no estoy preparado para recibir la salvación tan grande que Dios está ofreciéndome. Si yo la tengo en poco, la menosprecio, como la invitación del rey a las bodas, de los que
menospreciaron al padre de familia para las bodas de su hijo, para la fiesta de su hijo, en un momento dado eso me hace una indignidad en mi forma de cómo yo puedo aceptar el evangelio delante del Señor. No sé qué piensa Luis. ¿Por cuántas veces no nos hemos topado con estos casos, verdad? En donde uno llega a anunciar el Evangelio de Cristo y ciertamente están con un corazón duro y no dejan, ¿verdad? Que Jesús entre a su corazón. Y para mí, desde pequeño recuerdo que me enseñaron como una analogía en donde decían que Jesús es todo un caballero. Jesús va a llegar a tu puerta, Él va a tocar y va a depender de ti el si quieres abrir esas puertas o no para que Él entre y more, ¿verdad? Obviamente haciendo toda una, eh, eh, pues habiendo un arrepentimiento genuino, haber confesado tus pecados, etcétera, para que ahí sí el Señor Jesucristo pueda venir a hacer un cambio radical en tu vida, ¿verdad? Pero sí, efectivamente yo veo también que este punto número 2 en el orden de la salvación es precisamente el recibir esa palabra de salvación, el querer ser diferente, ¿verdad? Así es. Dice Juan algo muy fuerte. Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste, yo les he dado y ellos las recibieron. Vea que dice después, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces empieza todo a centrarse. Cuando se recibe la palabra, van a conocer que Jesucristo viene del mismo Padre y que es el Padre quien lo envió y a quien van a honrar, van a terminar siendo el mismo Padre de los cielos en ese mensaje. No va a ser ni el ministro, no va a ser nadie más, ni el sacrificio, no va a ser ni siquiera nuestros pecados, sino el centro de todo va a ser el mismo Dios del cielo y de la tierra, el que va a ser glorificado cuando la gente reciba esas palabras. Va a ser la evidencia más grande, Pastor Así Gabriel. es. Y por eso es que digo, recibir la palabra, pero recibir la palabra, ¿y qué lleva esa palabra? Justamente según Tesalonicenses 2:10 nos dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, la palabra, esa verdad, ese amor implícito, ¿verdad? Y verdaderamente estar convencidos de que esa palabra no engañar a la gente, no engañar a la gente, porque ese es un problema que existe. Se engaña a la gente diciéndole una u otra cosa. Ahora sí se te van a quitar tus problemas y tantas cosas, pero lo primero es enseñarles a que esta palabra va implícita del grande amor que Dios mostró a través de su Hijo y que esto es verdad para que verdaderamente nosotros podamos entenderlo, que vamos por ese buen camino a la salvación. Si yo no entiendo este amor de mi amado Jesús, ese grande amor mostrado en la cruz del Calvario, y solamente estoy viendo el futuro para que se me quiten problemas, dolores, y entonces no estoy entendiendo, no estoy transmitiendo, no estoy dando esta palabra de verdad. ¿Qué opinan? Ok, yo, me llama mucho la atención esto porque se me hace algo muy, muy profundo, entiendo, no solamente nos transmite un amor hacia el Padre, sino un amor a la verdad, en reconocer la verdadera verdad. Si se oye como un pleonasmo esto, no importa porque es algo muy real, que veamos que a veces no amamos la verdad. O sea, nos va a suceder que podemos tener tres verdades: la verdad del enemigo, la verdad de nosotros mismos o la verdad de Dios. Queremos caminar en nuestra verdad, queremos caminar en lo que queremos que nos digan, queremos caminar en la verdad que queremos escuchar de los demás y que nos digan, aunque sabemos que no es cierto, engañamos nuestra mente, engañamos nuestro corazón para vivir nuestra verdad. Vamos a terminar desviándonos y separándonos del camino de la verdad real de parte de Dios. O terminamos creyendo a la verdad del enemigo, como cuando dice, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. Velo por el lado amable, vas a ver que no es tan malo quedarte sin Dios, vas a poder irte al mundo, vas a tener que obtener otras cosas, te va a ir mejor y vas a ver, no te van a decir aleluya, no van a pasar esto. O sea, pero la realidad es,
cómo vives tu pecado, cómo vives tu maldad, cómo vives tu condición con Dios, cómo vives el saber que hay un juicio eterno, cómo visualizas el saber que hay una condenación eterna y que solamente hay un camino para la salvación y es Jesucristo. Y tú no puedes estar jugando con Dios de que sabes que te tienes que enfrentar con tu realidad. Entonces, cuando uno empieza a enfrentar ese tipo de cosas, tengo que amar la verdad, me duela o no me duela, pero yo sé que va a doler mucho. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a una verdad, porque me va a hacer quitar y arrancar la verdad de mí mismo. No sé qué piensa el Pastor Luis. No sé si sea también aquí conveniente mencionar con respecto al tema de desaprender a hacer cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces la gente ha venido pues transmitiendo o compartiendo engaño en su vida para con la gente que está a su alrededor y no tan solamente hacia esas personas, sino también hacia con Dios, ¿verdad? Y también en ellos mismos se engañan o se quieren engañar a sí mismos. Entonces, y decía esta parte de desaprender cosas porque, repito, probablemente durante años se les ha hecho costumbre vivir en medio de esta mentira, de este engaño, de autoengaño, de querer, entre comillas, engañar a Dios, que sabemos que eso no lo podemos hacer. Pero repito, el poder, una vez que ya conoces la verdad, poder quitarte, ¿verdad? Desaprender todos estos autoengaños para ahora sí que pueda venir la verdad de parte del Señor Jesucristo para poder ser salvo. Y como lo decíamos a través de este punto número 3, que sería como recibir el amor de Cristo. Y otra cosa que también me llamaba mucho la atención es que no tan solamente pues quedarnos ahí, ¿verdad? Sino con el recibir ese amor, sino también el compartir ese amor de la verdad que es Jesucristo para que también la gente que está a nuestro alrededor pues también pueda ver ese reflejo, ese resultado o esa consecuencia de la salvación en sus vidas. Ok, es que esto de desaprender tiene que ver directamente con el aprendizaje. O Claro. sea, un día enseñé acerca precisamente de un tema que le puse aprendiendo a desaprender. Ujú. Nosotros no aprendemos a desaprender muchas veces y por eso el Señor llegó a decirles, ustedes, mi palabra no tiene cabida en vosotros, ¿se acuerdan que se lo dijo así? Entonces, precisamente a veces la gente se aferra a mandamientos, a fundamentos que tuvimos de muchos años, de mucho tiempo, de muchos lugares, pero no nos atrevemos a ser humildes porque lo confundimos con fidelidad. No atrevemos a ser humildes para revisar si lo que tenemos como fundamento de la enseñanza, de la doctrina, son fundamentos que están en base a la suma de su palabra y no en base a enseñanza transmitida de voz en voz, que en un momento dado nos hicieron creer que eso estaba escrito en la Biblia, cosas como el ayúdate que yo te ayudaré, a Dios rogando y con el mazo dando, al que madruga Dios lo ayuda, todos somos hijos de Dios, cosas de ese tipo que se generaron y generaron fundamentos muy pesados dentro de la iglesia y que nos terminaron desviando de la realidad del Señor y que nos hicieron querer caminar en una verdad que cuando nos damos cuenta que no está en base a la verdad de Dios, son las cosas que luchamos, nos enojamos, las despreciamos, nos peleamos y terminamos hasta separándonos porque no compartimos la verdad. Pero ahí tengo que darme cuenta de lo que dices, Pastor Luis, que tenemos que aprender a desaprender. Tengo que empezar a poner en tela de juicio, sin ofender a nadie, sin ofender ni a mis mismos principios, ver si está de acuerdo a la palabra. Solamente revisarlo. Si está de acuerdo, bendito sea Dios. Está esto con esto, sumándose con esto y está de acuerdo con esto, no tengo ningún problema. Se afirma todavía más y se consolida la doctrina del Señor. Pero si no tiene esos fundamentos, vamos a terminar desviándonos hacia puntos que en un momento dado vamos a tener muchas incertidumbres. Y es que justamente, digo, más adelante usted conoce la palabra, dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, porque este viejo hombre está viciado. O sea que hay muchos vicios, pero verdaderamente para que la gente entienda y comprenda que esta era una vana manera de vivir para entrar a una mejor manera de vivir y que justamente por eso es que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces si está diciendo, soy ese camino, pues entonces hay que seguir ese bonito camino. Pero el asunto está en que muy difícilmente la gente quiere, del viejo hombre, quiere despojarse de esos vicios, ¿verdad? Quiere, o sea, no quiere prácticamente como que trascender y por eso
Si ya vino el anunciador, ya me dio la palabra, ya la recibí, entonces tengo que entender que el amor, ¿verdad? El camino de esta salvación, ¿verdad? Es uno y tengo que conocerlo. Y esto me va a conllevar a que tengo que despojarme de muchas cosas que traigo arrastrando. Sí, pero eso parte de la misma, por ejemplo, lo que decía el 2 de Corintios 7, que nos lleva al siguiente punto, 7:10, y yo veo que aquí hay dos partes, quisiera dividir este pasaje en dos cosas. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí a mí me llama la atención que la verdad de Dios va a tener que desarrollar tristeza, por la tristeza de saber hacia dónde vamos, de la tristeza de saber que hay una culpa. Cuando Dios sabe que tengo esa tristeza, me va a llevar después a la siguiente etapa, que es un arrepentimiento. Pero no puedo tener arrepentimiento si no hay conciencia de culpa. Y eso no hay una tristeza de saber hacia dónde voy, de saber hacia dónde me lleva mi camino, de saber hacia dónde me lleva mi forma de vivir. Cuando viene el amor de la verdad, me confronto con la verdad, no con mi verdad, sino con la verdad de Dios, me va a llevar a una tristeza. Y esa tristeza me va a llevar al siguiente punto, que es el arrepentimiento, que es el cambio de mente. Aquí el cambio de mente me va a hacer ya visualizar las cosas de manera distinta, me va a hacer pensar de manera diferente. ¿Por qué? Porque la culpa me hizo ver, o el dolor de la culpa me va a hacer ver hacia dónde va mi caminar. No sé qué piensa Pastor Luis. Pastor Dani, me parece que aquí también podríamos involucrar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que viene Él a redarguir en nuestro interior y que viene ahí a depositar, ¿verdad? Ese quebrantamiento real y verdadero para que entres en ese arrepentimiento también genuino y que empiece, ¿verdad? Esa tristeza, pues, digamos, a entrar en sí y que puedas verdaderamente tener este cambio significativo en tu vida, ¿no? Sí, es que es tremendo esto, porque no solamente es el trabajo del Espíritu Santo, sino también, hermano Luis, también tiene que ver el Padre y también tiene que ver el Hijo mismo. O sea, si se dan cuenta, cuando el Padre manda al Hijo a morir por nosotros, de tal manera nos amó que da a su Hijo, pero también al mismo tiempo dice, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Es cuando Él nos lleva a ese amor de la verdad del que estamos hablando. Y ese amor de la verdad nos va a hacer redarguir y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Exactamente ahí es donde nosotros entramos al trabajo de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu, trabajando y obrando. Sí, un ejemplo de la metanoia fue lo que Jesús indujo en la mujer. En cuanto a la mujer que había pecado, la hallaron en el acto del adulterio, simplemente el Señor le dijo, vete y no peques más. O sea, fue un cambio de mente radical, es decir, ¿sabes qué? Yo no te condeno, vete y no peques más. O sea, radical es ese cambio, ya no lo vuelvas a hacer. Ese es el cambio de mente. Todavía no pecaba, todavía no hacía nada, simplemente cuando le metió es ese cambio, ya no lo vuelvas a hacer. Ese es el cambio de mente. Todavía no pecaba, todavía no hacía nada, simplemente cuando le metió esa idea, se la indujo en la mente, en el corazón, simplemente le dijo, yo no tengo problema contigo, no lo vuelvas a hacer. Ese cambio así se lo transmitió y esa mujer a partir de ahí creemos que pudo ya empezar a caminar de manera distinta. Y creo que es lo que menciona el pastor Luis, que esta parte como que es difícil para el ser humano entrar a este cambio, quitarse, ¿no? Como mencionábamos, despojarse de esto para entrar y querer. Por eso, la verdad es esa, que lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, es este arrepentimiento para que después venga, ¿qué? Una invocación. Pero si no hay este cambio de mente, no estoy decidido, no estoy verdaderamente convencido de que quiero dejar esta manera, ¿sí? Me acuerdo de una hermana, permítame hacerle este comentario, de, eh, eh, ya habían pasado 1, 2, 3, ¿sí? Tiempos de bautismos en la congregación. Y ella estaba entre que sí, entre que no, entre que sí, entre que no. Y bueno, total que llegó este momento de decisión, ¿verdad? Tan así que verdaderamente me dijo,
créame, pastor, que no es nada fácil, porque estoy segura que cuando yo estoy tomando esta decisión es porque voy a dejar de ir a los bailes, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a dejar aquí, voy a dejar allá, ¿sí? Y puedo decirles con toda certeza que verdaderamente esta decisión que ella tomó hasta hoy día la ha cumplido. No ha doblegado, no se ha doblegado, no se ha arrepentido de decir, ay, pues realmente, ¿por qué? Digo, tiene una comadre que después de que se bautizó la invitaba, mira, comadre, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ella decía, no, gracias, no, gracias, y no, gracias. Entonces tuvo ese genuino arrepentimiento. ¿Sí me doy a entender? Por eso es Sí. que de esto se trata, de que verdaderamente la gente, no nada más es de que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador y ya, eso es todo. No, ya estuvo el anunciante, ya recibió el mensaje, pero ya estás entendiendo que va acompañado de un arrepentimiento, porque después va a venir, ¿qué? Esta invocación. ¿Qué opinan ustedes? Así Ok, es lo. sí, sí, Adelante, así Pastor como Dani. viene. Sí, adelante, adelante el pastor Luis. No, únicamente quería leer Romanos capítulo 10, versículo 10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí también tenemos que ver, ¿verdad?, esta parte medular, que no solamente nos debemos de limitar a invocar el nombre de nuestro Dios, sino también confesar con nuestra boca para salvación. No sé qué opina Así. usted, Pastor Dani. Eh, sí, antes de eso yo estaba pensando acerca de invocar el nombre del Señor. No sé si lo podamos poner un poco antes de este pasaje, antes de la confesión. Veo que en un momento dado tiene que haber una invocación. O sea, el invocar implica una súplica, un clamor, una necesidad. Ya empezó en la mente, ya vino el Evangelio, ya hubo un dolor, ya hubo un arrepentimiento en mi cabeza, pero al mismo tiempo tiene que haber una súplica de ayuda. Y esa invocación, dice la Escritura, entonces en ese pasaje, el que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice es salvo, sino será salvo. Da a entender que hay diferentes tipos de invocación, diferentes corazón para invocar, y eso me lleva hacia atrás. ¿A quién invoco? ¿Por qué lo invoco? ¿Y para qué lo invoco? ¿Qué entendimiento tengo de lo que estoy invocando y a quién estoy invocando? Entonces, por eso dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, yo lo veo en 2 Corintios 7:10, dice, perdón, Hechos 4:12, dice, y en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si era invocar ese nombre, tenía que ver ese nombre para saber que en él era el punto para entrar a la salvación. Y ahorita, precisamente, cuando viene este nombre, tiene que ya haber una respuesta, porque él dijo, el Señor, yo me dejo encontrar. Cuando viene esa etapa, ahora él se deja hallar, se deja encontrar, es cuando se encuentra con el Salvador. El Espíritu Santo ya está operando, como lo decías, el Padre ya lo está haciendo, pero ahora ya viene un encuentro con el Señor, y ahora es cuando viene esa confesión de fe, esa confesión donde uno empieza a reconocer y a decirle, tómame como mi Salvador, acepta mi vida, por favor, perdóname, cambia, yo sé que tú eres el único que lo puedes hacer. Y cuando viene esa confesión, esa es la confesión que nos lleva precisamente para confesar para salvación delante del Señor. Así es. Y es que la invocación, para mí, y yo creo que estamos de acuerdo, es importantísimo. Es tan importante es saber a quién voy a invocar. Por eso, en algún momento, Dios se enojó con su pueblo, tan así que les dijo, pues si ustedes han invocado a otros dioses, pues vayan y que les respondan sus dioses. Órale, que les contesten, ¿verdad? Órale. Pero vean, por eso es muy importante que nosotros sepamos que en este caminar, saber exactamente a quién le voy a pedir. Por eso es que no, aquí claro lo dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces podrán mencionar el nombre de cualquier otro, pero en ninguno van a tener salvación más que en este precioso nombre de Jesús. Ok, sí.
Sí, yo creo que también ya después de la invocación, el confesar el nombre del Señor, viene una tercera etapa, que ahora es la etapa que yo en lo personal considero que no es solamente un momento mágico, un momento así, sino que para mí se me hace un momento de mucho trabajo de parte de Dios en nosotros, y es la etapa de la justificación por su sangre. Romanos 9:5 dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿qué significaría entonces para ustedes? Por favor, ayúdenme a entender qué es la etapa de la justificación, porque ¿creen ustedes que solamente sea que Dios nos justifique, que a pesar de que sigamos siendo las mismas personas que estamos pecando y que el viejo hombre no ha muerto, que seguimos haciendo las obras de la carne y llega un momento digamos, es que ya soy justificado porque a través de Cristo Dios me ve como justo por su sangre y por su sangre solamente ya me mira como justo, como si Dios fuera un alcahuete, como si Dios solamente estuviera tolerando o ocultando nuestros pecados. ¿Creen ustedes que así sería la justificación? No. No, definitivamente no. Ujú. Entonces, no sé qué piensan de eso. ¿Cómo sería entonces la justificación? Pues sí, para mí el tema de la justificación es un tema tremendo y a la vez hermoso, porque hemos entendido que justificar es un acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador. Así es que yo lo que puedo observar acá es que la justificación es lo opuesto a la condenación. Una persona puede caer bajo la condenación por causa de sus mismas transgresiones, pero como pecador también puede experimentar la justificación solo mediante este acto divino de parte de Dios, ¿no? Hemos aprendido también que la condenación se puede, pues, ganar, se puede merecer, pero la justificación no puede ser ganada, sino que es un don gratuito, es un don inmerecido de parte de nuestro Dios. No sé si esté de acuerdo conmigo, Pastor Gabriel. Sí, aunque no debemos de quitar el dedo del renglón que para ser justificados primero te tienes que reconciliar. Si no te reconcilias, ¿verdad? ¿Cómo vas a recibir esta justificación? No se puede. Por eso es que habíamos leído Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y por eso después de ahí ya viene que esa justificación. ¿Sí? Así es, Sí, así sí, es. sí. Es que algo que a mí me pega mucho, como les comentaba, era que la justificación me deja impregnarse dentro de nosotros y a tratarnos de manera, nuestro carácter, nuestra forma de vivir, para vivir como justos. Entonces, mi pregunta sería, ¿la justificación es un proceso o es un acto en el cual Dios te dice, no, ya, en este momento te trato como justo? ¿O es que su sangre, valorar su sangre, su sacrificio, su vida, porque su sangre aún tiene vida, a pesar de haber sido derramada, sigue teniendo vida sobre nosotros y sigue hablando, como dice la escritura con respecto a la sangre de Abel, del justo Abel? Quiere decir que la sangre sigue hablando, la sangre sigue transformando, la sangre sigue limpiando, la sangre sigue purificando, la sangre sigue comprando, la sangre sigue haciendo el efecto por medio de la fe sobre nuestras vidas. Quiere decir entonces que entonces, no sé cómo ustedes lo vean, ¿es para ustedes un proceso o es un acto en el cual Dios ya simplemente nos declaró justos en ese momento? No, definitivamente no es un acto espontáneo, ¿verdad? Ujú. Sino que yo sí considero que es un proceso que Dios permite, en el cual nosotros entremos, en el cual nosotros podamos ser moldeados como eh, pues como esos odres de barro, ¿verdad? Para que nos pueda seguir moldeando, ¿verdad? Que podamos llegar, como lo hemos venido aprendiendo también, a esa estatura del varón perfecto. Pero sí, definitivamente considero que es un proceso. Igualmente, yo lo considero así porque de que solamente Dios nos diga, ya, fuiste justificado y así te voy a ver, no. ¿Por qué? Porque muchos se sienten justificados, pero no toman en cuenta ese precioso sacrificio de nuestro hermano Jesús, ese derramamiento de la sangre, que es justamente lo que nos está haciendo, ¿qué? Justificados.
Por eso tenemos que vivir como justificados, no justificándonos. Ah, es que hago esto porque pues, soy hombre, todavía estoy aquí en la tierra, todavía soy ser humano. Entonces, Es, no es- se puede. entonces imagínense a alguien que si es un proceso, que también yo lo creo, pero si fuera un proceso, entonces alguien que se muere el día de mañana, ¿qué pasaría con él? ¿Alcanzó ese proceso o simplemente se desarrolló o qué sucedió? Bueno, aquí yo miraría un algo, si verdaderamente entendió esta justificación, este derramamiento de Jesucristo para poder limpiarlo de todo pecado, de toda transgresión, o sea, de todas estas cosas. Es que aquí viene lo siguiente. Dice la escritura que somos justificados por medio de la fe, ¿sí? Y esto no es don de Dios, sino de nosotros, sino don de Dios. Aquí el asunto que a mí me hace pensar es si somos justificados, quiere decir que entonces de esa manera, dice la escritura, muéstrame por tu fe, por tus obras. Quiere decir que entonces tiene que haber obras que manifiesten que estoy siendo justificado, que aunque Dios me haya visto como justo por perdonarme los pecados, yo tengo la responsabilidad de empezar a ver un cambio en mi propia vida, de la vida del justo dentro de mi propia vida, para que se empiece a evidenciar tanto el arrepentimiento, como lo decíamos, inmediatamente vete y no peques más. Se lo fueron a decir a otro hombre que también estaba ahí, vete y no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te suceda algo peor, se lo dijeron al paralítico también. Entonces, a mí me llama la atención entonces, cómo Dios es tan sabio que en un momento dado sabe que quién puede morir el día de mañana y le da la oportunidad por pequeñas señales de fe que evidencian su arrepentimiento, así como el que se quiere burlar de Dios y no lo puede burlar, así como el que quiere pensar que puede tener más días para poder hacer lo que quiera y en el último momento arrepentirse. Con Dios no se juega y yo creo que menos tampoco con la justificación y menos dice la escritura que cuando uno sigue pecando está pisoteando la sangre del Señor, o sea, volverse a burlar del Señor y volver a recaer después de haber conocido el don celestial. Sí, por eso es que yo hago hincapié en eso. O sea, no puede uno quedarse con que, ah, ya fuimos justificados y ya, hasta ahí. No, sí, ya fuiste justificado, pero ahora tienes que vivir esta justificación. Esto que te está haciendo libre, esto que te está haciendo limpio, esto que te está haciendo tener una vida diferente, completamente diferente. ¿Qué opina, Pastor ¿No? Luis? Así es, totalmente de acuerdo. La justificación va basado también con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Con nuestro estilo de vivir. Porque si no, como bien también se mencionaba, estaríamos pisoteando la sangre, estaremos haciendo menos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él nosotros no lo podemos burlar. De ninguna manera. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así está escrito. Bueno, pues ya acabamos, ¿verdad? ¿Ya nos vamos? No, No, todavía, bueno, déjenme, les comento, pastores, que hemos estado recibiendo algunas preguntas en esta semana que llevamos, ¿verdad? En este transcurrir de los días. Y me parecen preguntas muy interesantes con respecto a este tema, obviamente, que quisiera expresárselas, exponérselas para edificación de todos los que estamos siguiendo esta transmisión. ¿Qué les parece? sí, Adelante, adelante. Sé Muy adelante. que bien, estamos a la mitad, perdón, estamos a la mitad, ¿verdad? Todavía de los pasos así es. que... Adelante. Así es, sí. Gracias, Pastor Dani. Efectivamente, estamos a la mitad de los pasos del orden de la salvación. Así es que seguramente vamos a tener una o dos ediciones más de este mismo tema con respecto a la salvación. Así es que vamos a seguir adelante con esto. Pero repito, queremos sacar, ¿verdad?, al aire estas preguntas que nos han venido llegando en los últimos días para que mis hermanos no se queden con estas dudas. Y la primera pregunta sería, Pastor Dani, ¿cómo fue salvada? Esta es una de las preguntas que nos mandaron. ¿Cómo fue salvada la gente antes de que Jesús muriera por nuestros pecados? Es algo muy, muy bonito, muy, muy hermoso, el que dice la escritura que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significaba esto?
que él estaba diciendo que la base de la salvación iba a ser la fe. La fe era la que reveló y enseñó a Jesucristo mucho antes de que él entrara a la tierra, a venir en un cuerpo mortal, a morir por nosotros. Pero el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas desde tiempos antiguos ya estaba anunciando las aflicciones y también anunciaba las glorias posteriores que iban a venir después. Y al mismo tiempo el Señor de Cristo acerca del Cordero inmolado. Desde la fundación del mundo, él ya les estaba hablando acerca del sacrificio de morir un justo por los injustos, pero al mismo tiempo la revelación que Dios fue dando, aún más allá de las escrituras, porque no había escrituras, hubo gente que creyó en el Señor, creyó en el sacrificio de Jesús, creyó en la salvación, y son todos los hombres de la fe que tú puedes ver, los héroes de la fe, perdón, que tú puedes ver en Hebreos 11, como se le dice héroes de la fe, alguien le puso ese nombre, lo respeto, pero Hebreos 11 te empieza a decir, por la fe hicieron esto, por la fe hicieron otro, por la fe esto, y empiezas a mirar cómo, por ejemplo, un Moisés dice, por la fe renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón porque aceptó el vituperio y el menosprecio que ellos iban a tener, palabras más, palabras menos, acerca de saber que él prefería padecer con el pueblo de Israel los vituperios y las aflicciones que tendría que pasar, hablando de lo que tenía que pasar Cristo. Ves a un Moisés que también adelante lo ves al mismo tiempo subiendo al monte y entregando su vida por otros y a estar dispuesto a sacrificarse y ponerse en la brecha por otros. Ves a un Abraham que dice la escritura que le fue contado por justicia. Todos esos hombres fueron hombres de fe. A mí me llama la atención, por ejemplo, los de Nínive. ¿Qué les habló Jonás para que los de Nínive creyeran a la predicación de Jonás y ellos fueran al mismo tiempo, escúchame, y ellas al mismo tiempo fueran a juzgar a esa generación que estaba en el tiempo de Jesús y que ellos creyeron a la predicación? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que supieron ellos acerca de Cristo? Que llegaron a ser salvos, por lo cual Dios todavía les dio un arrepentimiento y una salvación tal que van a ser hasta juzgadores de esa generación. Lo mismo piensas con la reina de Saba, también cómo fue que ella escuchó de la sabiduría de un Salomón. Primero te hablé de Moisés, te hablo de Jonás, y ahora te hablo de Salomón. ¿Qué sabiduría tenían? ¿Qué revelación tenían acerca del Cristo que había de venir y que por la fe ellos todavía no venían y ya estaban arrepintiéndose, ya estaban convirtiéndose, ya estaban viendo incluso la ciudad celestial y estaban viendo todas esas cosas? El camino de ellos, igual que el de nosotros, que no lo vimos y no nos consta, es al mismo tiempo la misma fe que trae el Espíritu de Cristo para arrepentimiento por su Espíritu Santo en nosotros. Así es. Yo puedo ver, varias citas donde prácticamente manifiesta cómo Dios salvó a su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 14:30, así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios. Fíjense, y luego Jueces 3:31 dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, vemos cómo verdaderamente Dios los salvó, pero vamos, estas citas, por ejemplo, también Salmo 106:7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero dice aquí el 8, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorios, ¿verdad? También el Salmo 106 nos hace referencia de lo salvó de mano del enemigo, mas estaba hablando de estos amigos terrenales, que obviamente esto trae el trasfondo, ¿verdad? Que también lo espiritual, pero no dice que lo salvó para llevárselos al cielo. ¿Cierto o no? Así es, así es. A mí me llama la atención Hebreos 12:1, que dice, de modo que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjate que dice, te hace una referencia a una nube de testigos. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quién era esa nube de testigos?
toda la gente que fue aserrada, la gente que murieron apagando fuegos, que vieron vituperios, que vieron aflicciones, porque tenían, dice la Biblia, que incluso no aceptaron esta patria porque esperaban una celestial. Quiere decir que todos ellos, dice que hasta saludaron esa ciudad, y todos ellos murieron en esa fe, ¿La y vieron? todos ellos, dice, no se han adelantado a recibir el galardón porque están esperándonos. Dice entonces, de modo que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ellos ya solamente están esperándonos. Dice, ahora cogémonos igual que ellos del pecado y del peso y de todo peso y de lo que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces veo que este pasaje a mí me deja mirar que el mismo camino que ellos tomaron antes de la venida del Señor, también nosotros al mismo tiempo tenemos que tomar este camino de despojamiento de peso y de pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo. Yo no veo, perdóname, Luis, honestamente, gran diferencia entre los que fueron salvados antes de Cristo y los que son salvados después de Cristo. Yo creo que hasta quizás si hay diferencia, tenemos más responsabilidad nosotros, porque ya fue física esa aparición, y ellos por la fe lo recibieron. Así es. Y también me recuerda, no sé si me da una oportunidad, aquí en Juan 3, si no mal recuerdo, cuando justamente Jesús hablaba con Nicodemo, todavía le hacía una mención, algo tremendo, porque dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto te recibimos, y no recibís nuestro testimonio. Dice, si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te dijere las celestiales? Y enseguida dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, todavía nadie subía antes de él. Por eso yo veo que no, estos, ¿verdad? En medio que estén apartados, pero como dice el pastor Daniel, están esperando, no están esperando. ¿Por qué? Porque todavía nadie había subido. Así es. Y ellos mismos también, adelantito, como vemos, Pastor Luis, él mismo dice que no despreciemos la disciplina que como hijos se nos ofrece. Y ya uno de los problemas de nosotros es eso, la disciplina que Dios trabaja con nosotros a través de sus caminos múltiples, como aflicciones, problemas, luchas y todo eso, son cosas que también ellos pasaron. Y ese tipo de tratos que también ellos vivieron, también nosotros lo estamos viviendo. Por eso no veo gran diferencia en realidad con la gente de antes a la gente de hoy, de antes o después de Cristo. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Tenemos por acá otra pregunta. Dice, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Repito la pregunta, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Yo opino que es uno de los primeros pasos que nos enseñan justamente cuando llegamos al Evangelio. Muchos otros lo toman como un requisito. Para, te vas a casar, pero no eres bautizado, pues bautízate. Entonces, está muy, muy loco eso. La verdad, perdón, ¿sí? Aquí no nos dice la palabra eso. Simple y sencillamente, en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será, mas no dice es salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces hay una diferencia entre es salvo a será salvo. ¿Qué opina? Ok, sí, así es. O sea, hemos visto que no solamente es creer y confesar, creer e invocar, invocar más aparte el bautizarse, más arrepentirse, más convertirse. Hay una suma de 12 características que tiene para poder hablarse de una salvación. Sin embargo, a mí me llamó la atención algo que estudiando esta palabra de ser bautizado, llegué a la conclusión de que sí. O sea, y se lo voy a explicar porque la palabra bautismo implica varias connotaciones.
Desde la primera, donde dice que dejemos los rudimentos de la fe y avancemos hacia la madurez. Pero dice, ya no echando atrás otra vez la doctrina de los bautismos, pero esa palabra bautismos en otras versiones habla de lavamientos. A mí me llamó mucho la atención esa palabra lavamientos, porque sí necesitamos un lavamiento o lavamientos de parte de Dios para poder ser salvos. O sea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aunque no me haya bautizado en agua, tiene que haber lavamiento de parte del Señor para que yo, ese lavamiento me lleve a una limpieza, a una santidad, a una purificación delante de Dios. La segunda connotación de la palabra bautismo nos habla del significado que implicaba la muerte. Cuando dice la Escritura que con Cristo vamos a morir, pero con Cristo resucitaremos. Si habla de muerte y resurrección, mi hermano Luis, pastor Gabriel, a mí me llaman la atención las dos cosas. ¿Por qué en un momento dado, para que se manifieste que verdaderamente somos hijos de Dios, dice, el mismo espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos, él mismo nos levantará por el mismo poder? Entonces, si vemos que es ese poder de la resurrección en la figura del bautismo, muerte y resurrección, pastor Luis, pastor Gabriel, a mí me llama la atención que para poder manifestar verdaderamente esa salvación, se verá en la forma de la resurrección, de haber sido sepultados con Cristo para resucitar con Cristo un día delante de su presencia, para poder verdaderamente ser salvos. No resucitar para condenación, sino resucitar para salvación. En esa figura del bautismo, muerte y resurrección, pero también en la relación de lavamientos, de ser lavado, porque cuando venía un lavamiento, ustedes sabían de la Tevilá, creo que se llama así, que era un tipo de lavamiento que cuando llegaba para los judíos un sumergimiento para lo que era un prosélito, el prosélito llegaba y renunciaba públicamente ante todo mundo de que él renunciaba a su nacionalidad, se sumergía como muriendo con sus leyes y todos sus derechos a esa nacionalidad y se levantaba como aceptando la nueva nacionalidad públicamente, como dice un nuevo pueblo. Cuando eso nos habla, nos da a entender que la nacionalidad que estaba dándole el Señor, les diciéndole, ahora ya tienes derechos y obligaciones dentro de este reino para salvación, para entrar en el reino. Por eso era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. El lavamiento para poder entrar al reino de los cielos. No, y es que aquí también yo veo algo importantísimo, porque dice, fuiste sepultado en el bautismo, fuiste resucitado para una nueva vida, para una nueva vida. Entonces, esto apenas empieza, no es el final, es el inicio de una nueva vida que se tiene que llevar a cabo. Por eso dice, como lo mencionaba, no dice ya es salvo, será salvo. Así de que todavía hay un trecho, un camino que recorrer. Sí, aunque si lo vemos en el sentido de creer en el Señor, aceptarle, y no hubo tiempo del bautismo, Dios no es injusto como para en un momento dado decir no te bautizaste en agua y en ese momento no entras en el reino de los cielos. Esto no se trata, si lo entendemos, mi hermano, mi pastor Luis, no se trata de religiosidad o de, ¿cómo se dice?, de rituales, sino se trata de entendimiento en las cosas espirituales de parte de Dios. Si hay oportunidad, sí es primordial que haya un bautismo, que si se puede hacer, mejor que se haga, pero si no hubo tiempo para hacerlo, tampoco se puede evitar o se puede estar evadiendo que se haga. Eso implica parte de la obediencia dentro del entendimiento de la palabra del Señor para alcanzar la salvación. Al escucharlos me surgía una pregunta. Recordemos que también el bautismo era o es un medio por el cual se hace pública, ¿verdad?, nuestra decisión de un cambio de vida, de lo que hemos venido hablando. ¿Será que entonces aquellos que no quieren bautizarse no quieren hacer pública esa decisión? Y volvemos al tema de la conciencia. En el ambiente espiritual, así es. Así yo lo creo que en el ambiente espiritual, porque todos parecemos con una cara de santos en la iglesia, pero la realidad es que en el reino de los cielos se ve realmente quién fue bautizado, porque es un acto espiritual, es algo donde el enemigo termina siendo destruido en ciertas áreas de nuestra vida y se levanta una novedad de vida por la fe en Cristo Jesús. Sí, tremendo. Es como el ejemplo que les daba de esta hermana, ¿no? Esta hermana
no decidió a la primera, no, sí, ya, órale, por emoción, por requisito, no, sino que verdaderamente le sufrió. Todavía cuando íbamos camino, ¿verdad? En camino, y ya llorando. Iba llorando no porque iba a dejar su vieja manera de vivir, sino porque verdaderamente estaba entrando a este compromiso de una nueva vida y mostrar esa nueva vida. Así es, cuando esto realmente se deja de hacer como un ritual tradicional de iglesia, Pastor Luis, hermano, a mí me llama la atención algo muy fuerte, que en realidad esto entra en lo que son los ambientes espirituales, como la liberación. Y en realidad cuando empiezan esas situaciones, me tocó trabajar con gente que el enemigo empezaba a manifestarse antes de entrar al agua, pero cuando entraba al agua y por la fe, creyendo en la palabra y lo que estaba sucediendo, se quitaba eso y era liberada la gente a través del bautismo. O sea, montones de gente que así llegó a suceder y nos damos cuenta del poder que tiene el bautismo de liberación al mismo tiempo de empezar a hacer morir ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese jinete y caballo, como se ha enseñado muchas veces, que terminan queriendo dominar al hombre, pero se quedan derribados en el agua cuando hablan la figura del bautismo en el mar, en el libro del Éxodo. Si se dan cuenta, dice que fueron bautizados en el agua, pero quien se quedó fue el jinete y el caballo, se quedaron adentro y el Señor tuvo una gran victoria. Eso es lo que sucede para salvación de nosotros. Ya no hay un dominio del jinete y el caballo, ya no hay un dominio de Faraón y al mismo tiempo entra uno a una novedad de vida. No sé si tengan algo que decir para pasar a la siguiente pregunta. Sí, simple y sencillamente Dios nos marca a través de su palabra el testimonio de nuestro amado Jesús. Él también fue bautizado y Juan esperaba que ser bautizado por Jesús. Así en cambio, yo necesito ser bautizado por ti. Y así es de que dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que, ¿y qué pasó después de esto? Vino justamente que vino el Espíritu Santo a posar sobre él como paloma y empezó a ejercer su ministerio. ¿Cierto o no? Así es de que esto para mí me marca mucho. No solamente es que me bauticé y sigo siendo un simple congregante, una persona común y corriente, sino es empezar a hacer algo más allá de solamente ser bautizado para querer ser salvo. Sí. Hay que hacerlo. Hay que hacer un énfasis que no se acaban el trato de Dios, no se frena el trato de Dios. Cuando sale Jesús del Jordán, sigue un trato de Dios con él como con el mismo enemigo, cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Siguió teniendo un trabajo el Señor dentro de la misma preparación ministerial del Señor Jesucristo, pero eso aplicado a nosotros, no deja de haber luchas, no deja de haber pruebas, no deja de haber trato de Dios en nuestra vida porque hayamos pasado el bautismo. Sí se avanza mucho, sí es un golpe muy fuerte para el enemigo, pero a partir de ahí empiezan otras etapas, pero de crecimiento, de madurez y de desarrollo para alcanzar estar más cerca de una salvación. Así es. Nada más si me permiten dar como última referencia esta parte de Mateo 28:19, que es muy conocido también, que dice, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí está algo bonito que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el versículo 20 todavía marca, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, por eso no solamente es bautizarles, sino enseñándoles que guarden, es enseñándoles que practiquen todas las cosas que les he mandado. Si es de que es parte de un buen principio que nos marca el ser bautizados. Ok, adelante. Pues tenemos todavía varias preguntas más que si les parece por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlo para las subsecuentes transmisiones, irles dando respuesta. Como les comentábamos, amada iglesia, nos quedamos apenas a la mitad del orden de la salvación.
Así es que la próxima semana seguiremos con este mismo tema. Repito, recuerde que estamos viendo cómo sería el orden de la salvación, ¿sí? Hablábamos de que alguien tiene que anunciar el camino de salvación, recibir la palabra de salvación, recibir el amor de la verdad para ser salvos, arrepentirse para salvación, invocar el nombre, confesar con la boca para salvación, ser reconciliados para salvación y nos quedamos en ser justificados en su sangre para ser salvos. Así es que a partir de ahí retomaremos la siguiente semana, si les parece, pastores. Amén. Adelante, no hay ningún Sin problema. problema. Muy Al bien. contrario, es una bendición. Muy bien, Amén, pues para creo que ha mí sido también. de mucha edificación para nuestras vidas el poder escudriñar acerca de la salvación, pero vamos a hacer una oración para finalizar la reunión del día de hoy. Le voy a pedir al pastor Gabriel que nos dirija en esta oración. Bendito, tu misma palabra nos enseña todas estas cosas que tenemos que aprender. Así, bendito Dios, como lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Por eso, Dios, el conocer el principio y el conocer cómo ir avanzando, creo que nos va a ayudar no solamente a unos, sino a muchos para poder entender que no solamente es hacer una breve confesión de fe, sino que es un compromiso hermoso, una vida diferente, un conocimiento, un reconocimiento de dónde, cómo, por qué viene y para qué también la recibí. Por eso, eterno Dios, en el nombre de Jesús, sirva este conocimiento de tu preciosa palabra para que, Padre eterno, vivamos como tú, Señor, nos lo estás enseñando y nos lo estás mostrando. Y que, Padre eterno, mostremos día a día que verdaderamente vamos camino a nuestra salvación. En el nombre de Jesús, gracias por la vida del pastor Dani. Bendice, Padre eterno, su vida, bendice su matrimonio. Bendice, Padre eterno, la iglesia que les ha encomendado. Bendice a cada congregante por allá, Señor, en Tijuana, en el nombre de Jesús. Y también, Padre, bendice al pastor Luis, Padre eterno, en lo que le has encomendado también. Y que Dios, vivamos para agradecerte. Vivamos, Padre eterno, sirviéndote. Vivamos, Padre eterno, compartiendo tu preciosa palabra que nos enriquece para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia remanente fiel, Señor, de Ministerios Llamada Final. Y también, Padre eterno, elevamos una oración para el apóstol Otto Azurdia, el apóstol Víctor Garduño, Señor, y todos los pastores, Señor, que conformamos este hermoso ministerio. Y aún, Padre eterno, más allá, a todos los ministerios que también, Señor, hablamos y proclamamos tu evangelio. En el nombre de Jesús, mi Rey, mi Salvador. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias por la invitación. Fue un privilegio y una bendición. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Igualmente. pastor. Gracias, pastor Gabriel. Nos vemos dentro de 8 días. Dios mediante.